Buenas tardes con todos, presentes en el quinto juzgado nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Alcocer Acosta, a efecto de llevar a cabo el día de hoy la audiencia programada con relación al expediente 31-2019, cuaderno 13, para lo cual, razón especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes. Asimismo, indique usted en qué nos habíamos quedado en la última sesión. Sí, señor magistrado, previo al inicio de la audiencia se tomó la asistencia respectiva. Asimismo, señalar, señor magistrado, que en sesión anterior del 22 de septiembre de 2025 se había señalado que en la presente sesión se iba a continuar con la oralización de la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa técnica. Y, señor magistrado, dar cuenta que hay un escrito pendiente con código de ingreso 43035-2025 presentado por la defensa técnica del señor Enrique Alberto Saco Jaramillo, en el cual interpone recurso de apelación contra la resolución 15 dictada en fecha de 22 de septiembre de 2025, señor magistrado. ¿Qué resolvía? En la cual se declaró infundada la excepción de improcedencia de acción aducida por la defensa. Ah, ya. Sí. Ok. Bueno, con relación al recurso de apelación, téngase presente para ser calificada por despacho. Con relación a la presente audiencia, vamos a continuar con el sobreseimiento. ¿Ok? Sobreseimiento. Listo. A ver, se va a conceder 8 minutos a cada parte procesal para efectos de que pueda oralizar lo pertinente. El accionante del sobreseimiento, doctor Aníbal Saco, por favor, tiene usted 8 minutos, procede usted a oralizar su solicitud. Doctor, disculpe, en la sesión pasada conversamos justamente por este tema, teniendo en cuenta que son 3 los imputados, iba a tener un poco de permisibilidad para poder yo desarrollar las 3 solicitudes, porque son 3 los inculpados. Ya, le voy a conceder, ¿le parece bien 10 minutos? Ok, voy a tratar de correr con el tema, doctor. Si le falta tiempo, trataremos de darle algo más, ¿ya? Perfecto. Pero por favor, trate de hablar o resumirlo todo en síntesis, ¿ok? Que sea con bastante síntesis. Le concedo el uso de la palabra. Ok, voy a compartir, por favor, un PPT, por favor. La doctora Liliana Troncos, o Liliana Troncos, ¿a quién representa, por favor? Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas En calidad de interconsulta de la Procuraduría Pública ad hoc. Ok, perfecto. Ya, doctor, lo escuchamos. Como yo no los veo, o sea, ¿me están escuchando? Sí, sí se le escucha, doctor. Perfecto, doctor, muy amable. Rápidamente quisiera poner un poco de antecedentes de este caso, ¿no? Hay un hecho cierto que es una transferencia que se hace de Panamá a Miami de $55,000 en marzo del 2009. Sobre esta transferencia, la Fiscalía desarrolla 3 tesis. La primera tesis, que es una investigación indagatoria en el 2015, la investigación preliminar en 2016, y la investigación preparatoria en el 2019, donde sostiene que la empresa Cámara y Correa le paga un soborno a Juan Sarmiento y que los imputados, en función a eso, compran una serie de inmuebles en el Perú. El juicio de sustracción que había en esa etapa es al señor Enrique Alberto Saco Jaramillo, le imputan el hecho de haber aperturado una cuenta. Al señor Walfredo Hernández le imputan el haberle pedido al señor Enrique Saco aperturar una cuenta, y a la señora Raimunda Rebeca Saco Jaramillo le imputan el haber otorgado un poder para comprar inmuebles. Ese fue el juicio de sustracción de esa etapa. Pasado el tiempo, y esto se fue extendiendo la investigación, en el año 2022 cambian los fiscales y lo que hacen, cambian la tesis y entienden que el dinero maculado se utiliza en los aumentos de capital de inmobiliaria del cobre con Direct SAC. Incorporaron esas empresas y después se desistieron. Finalmente, ya en el año pasado, en 2024, cambian los años de investigación, precisan que son de 2009 al 2011, y ¿qué ha generado esto? Que se generen 2 carpetas adicionales. Una carpeta que va a la Fiscalía de Lavado de Activos, donde investigan los mismos hechos de la primera tesis fiscal, pero de 2009 al 2008. Y una segunda carpeta
que está en la misma Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, donde se está supuestamente investigando cuál fue el destino de los 35.000 soles del aumento capital. ¿Qué tenemos acá, señor juez? Sencillamente tenemos un caso, que es un caso dentro de los considerados del Ministerio Público como un caso emblemático, a cargo de una Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, donde los inculpados no son funcionarios, son dos ex empresarios y una ama de casa, y tenemos un caso con una cuantía que al final se reduce a 35.000 soles, que corresponde a un aumento capital. O sea, debe ser, creo que el caso con la cuantía más baja, ¿no? Y tenemos un requerimiento de indemnizatorio de la Procuraduría por más de $600.000 sobre la base de $70.000 que supuestamente genera el perjuicio. Ellos han agarrado los $55.000 que supuestamente es el soborno y ya han sumado los $15.000 que supuestamente vienen al Perú. Ese es lo que tenemos ahí. Dicho esto, quiero rápidamente, antes de entrar a sustentar el tema de la solicitud de sobreseimiento, definir dos temas que me parecen importantes que se tengan para poder comprender este caso que en realidad es bastante complejo. ¿Por qué una transferencia de $55.000 a una cuenta en el Ocean Bank? Nosotros sostenemos que esa transferencia se realiza por una devolución de un préstamo de dinero que hace el señor Juan Sarmiento a Walfredo Hernández. Y que la cuenta no se apertura, tal como sostuvo el Ministerio Público, no se apertura exclusivamente para recibir una coima. Esta cuenta, si bien el titular es Enrique Sacco, el operador, el usuario de esa cuenta es el señor Walfredo Hernández. Esto que señala la defensa, ¿es verosímil? Sí es verosímil, y lo vamos a sostener por qué. Existe en la paqueta fiscal estos medios probatorios que los ha regado la propia Fiscalía, que son estas cartas que son cartas de instrucción que envía el señor Enrique Sacco al Ocean Bank del año 2002 y del año 2008, donde le da instrucciones al banco indicando de que toda la documentación, las chequeras y cualquier documentación de esa cuenta sean remitidas al domicilio de un familiar que es en la casa del señor Walfredo Hernández. Ahora, ¿esto cómo se puede corroborar? Se corrobora básicamente con los estados de cuenta, con todos los estados de cuenta que están en la carpeta. Acá he puesto a manera de ejemplo dos estados de cuenta. Este estado de cuenta, como podemos apreciar, tiene la dirección de ¿quién? Del señor Walfredo Hernández. Podemos revisar acá, hay un depósito de una empresa china donde le paga al señor Walfredo Hernández su comisión. Y hay movimientos que son retiros de cajeros, acá se puede apreciar ATMs, que se realizan en Miami. ¿Quién vivía en Miami? El señor Walfredo Hernández. El señor Enrique Sacco nunca vivió en, ¿cómo se llama?, en Miami. ¿Y por qué él usaba esta cuenta? Por dos razones muy sencillas. Esta cuenta la usaba porque al ser una cuenta que no es de un no domiciliado, no paga impuestos. Y dos, no tienen que justificar los ingresos y salidas de esa cuenta. Ese era el motivo del porqué de esa cuenta. Y adicionalmente, queremos indicar que en el año 2016 hemos adjuntado un estado de cuenta de una empresa, de un banco que es BB&T de Florida, que está a nombre de Sandra Burke, que es la esposa de Enrique Sacco, que bajo el mismo sistema la manejaba el señor Walfredo Hernández. O sea, es una práctica que el señor usaba y esto es totalmente ilícito, ¿no? Entonces, queda claro el porqué del depósito de los 55.000 y el porqué del manejo de la cuenta a nombre del señor Walfredo Hernández y no de Enrique Sacco. Dicho esto, nosotros estamos presentando, señor juez, una solicitud de sobreseimiento para los tres inculpados, ¿no? Básicamente por dos causales, porque entendemos que no se presentan los elementos típicos del delito de lavado de activos y no existen elementos suficientes de convicción que acrediten la comisión de un delito. O sea, no hay insuficiencia de medios probatorios y faltan los elementos constitutivos del delito. Y paso a explicarlo rápidamente por qué. Hay un primer hecho.
que es el famoso acto de conversión, que es el depósito que se hace en la cuenta del Ocean Bank. Tal como se hemos señalado, el motivo fue la devolución que hizo el señor Juan Sarmiento al señor Walfredo Hernández. Entendemos que nos explicó el señor Walfredo Hernández que eso fue porque el señor Juan Sarmiento tenía un hijo, tiene un hijo, pero en Estados Unidos, que era chef. Este chico tuvo un problema familiar que no viene al caso comentar, y el señor lo quiso ayudar al hijo para que ponga un restaurante. Y ese fue el motivo por el cual le pidió el favor de que lo ayudara con este financiamiento, y después él le devuelve ese dinero. En este subhecho 1, que es este depósito, se le imputa al señor Enrique Sacco ser coautor del delito de lavado de activos, coautor con Juan Sarmiento. Pero le soy sincero, señor juez, he revisado, he releído, he consultado con otras personas, y si uno lee la imputación, en realidad es una imputación objetiva, porque no se especifica, no se detalla qué acción hace el señor Enrique Alberto Sacco Jaramillo para poder ser considerado un ejecutor de un delito de lavado de activos. Porque si uno lee, dice acá, se le atribuye... Usted está planteando una excepción, perdón, usted está planteando un medio técnico que es el sobreseimiento. Sí. En este aspecto usted tiene que oralizar cuál es la causal del sobreseimiento que usted está invocando y cuáles son sus fundamentos. Por favor. Sí. Ahorita llevo eso. ¿No? Ok, gracias. A ver, ahí le imputan que ingresó un dinero en la cuenta. O sea, no se señala qué es lo que le imputan. O sea, solamente un hecho objetivo, lo cual está prohibido. Y al señor Walfredo Hernández se le acusa de ser cómplice secundario de Enrique Sacco respecto de este hecho 1. O sea, acá se debe entender que el señor Walfredo Hernández realizó alguna acción que lo convierte en cómplice. Y lo que dice la imputación es que a él se le imputa esta calidad de cómplice porque coadyuvó en la comisión del delito al sostener falsamente ser el beneficiario del dinero. O sea, esto quiere decir que el señor Walfredo Hernández realizó esta acción antes o en el momento de la ejecución supuestamente del hecho delictivo, que se fue en marzo de 2009. Porque si no, en realidad, pero si la fiscalía sostiene que el señor Walfredo Hernández es cómplice porque declaró en el año 2016 y 2021 que él es el que realizó la coordinación con el señor, eso es un delito imposible. El señor Walfredo Hernández no puede ser considerado cómplice por una declaración que hace en el 2016, en el 2021, por un hecho que ya ocurrió. Pues se supone que el delito se habría cometido en el 2009. Entonces, ahí hay un imposible jurídico, y de hecho, o sea, es algo que no se podría entender. Más aún, hay que tener en cuenta como un tema a considerar que este hecho sucede en Estados Unidos, no sucede en el Perú. El señor Fernando no es peruano. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar el principio de territorialidad. Si uno revisa, señor juez, todos los medios probatorios que ha presentado ¿cómo se llama?, el Ministerio Público, no hay ni un solo medio que podamos revisar, que podamos ver, que acredite que el señor Enrique Sacco ha cometido delitos de lavado de activos. O sea, revisemos cualquiera y no... Ahí, por ejemplo, ponen registro de visitas del periodo 2006 al 2011 de Sedapal. ¿Qué tiene que ver eso con, cómo se llama, con acreditar el delito? No hay ninguno. ¿Qué sostiene? O sea, si bien no está en el texto de la imputación, pero sí en la narrativa que hace en el reglamento resueltorio, el Ministerio Público sostiene que el señor Enrique Sacco es un testaferro del señor Juan Sarmiento. ¿Y cuál es la base para decir esto? El Ministerio Público lo que dice, hay 3 declaraciones. Las 3 declaraciones de la esposa del señor Sarmiento, la declaración del hijo del señor Sarmiento y la declaración de Tula Martínez. Y que según eso se comprueba de que hay una relación familiar.
Y eso no es cierto. Lo que los tres dicen y reconocen, y ya lo que es cierto, es que la relación familiar es entre Tula Martínez y sus tíos, porque son, los señores Saco Jaramillo son parientes, hermanos de la mamá, no del señor Sarmiento. Pero lo que es peor es que dice que el Ministerio Público existe una relación comercial entre el señor Enrique Sacco y el señor Juan Sarmiento, porque hay una declaración del señor, en la prueba número 21, del señor Luis Felipe Sacco Jaramillo, donde sostiene que el señor Felipe Sacco Jaramillo, él trabajó para la empresa de los señores Sarmiento. Entonces, el razonamiento del Ministerio Público es, al haber una relación laboral entre el señor Felipe Sacco con Sarmiento, hay una relación comercial entre el señor Enrique Sacco con Juan Sarmiento, lo cual es un absurdo. O sea, eso no puede generar una relación comercial entre dos terceros respecto a una relación laboral del hermano con la empresa. O sea, eso no tiene razonabilidad. Y lo mismo sucede en el tema en las pruebas presentadas para acreditar supuestamente la comisión de la autoría del señor Walter Hernández, de ser cómplice. Si uno revisa, o sea, acá no hay ningún medio probatorio que pueda acreditar que efectivamente el señor realizó la imputación que le están imputando. No hay ninguna. Dicho esto, quiero pasar al hecho 2, donde se le acusa al señor Alberto Sacco haber transferido de la cuenta de Ocean Bank $15,000 a una cuenta personal acá en Perú. Bueno, incidir acá, esta es una imputación objetiva. O sea, a él se le está imputando solamente por ser el hecho de ser el titular de la cuenta. Y si vemos los medios probatorios, no hay ningún medio probatorio que acredite que efectivamente el señor haya realizado, ¿cómo se llama?, la transferencia, y sobre todo que tenga la motivación de que, ¿cómo se llama?, esto lo haga con una finalidad de lavado de activos. O sea, no hay ningún medio probatorio que acredite, uno, que tenga conocimiento de un supuesto dinero maculado, no hay ninguna prueba que acredite que, ¿cómo se llama?, que el señor lo haya hecho con una finalidad o haya tenido dolo para cometer un delito de lavado de activos. Paso rápidamente a la tercera imputación, que esta en realidad es muy particular, señor juez. ¿Qué es lo que nos dice, cómo se llama, el Ministerio Público? Que el señor Enrique Sacco ha cometido lavado de activos porque ha retirado un monto total de $111,937 de su cuenta. Entonces, acá la pregunta simple es, si yo retiro plata de mi cuenta, ¿cometo lavado de activos? Evidentemente es que no. Entonces, tendríamos que evaluar que si esa conducta tiene todos los elementos del delito de lavado de activos. Uno, que haya un delito precedente que genere un dinero maculado. En este caso, lo que dice el Ministerio Público es que esos $15,000, como hemos dicho, eso lo remite el señor Walter Hernández, no el señor Alberto Sacco, contamina la cuenta. Y por lo tanto, toda la plata que hay ahí, todo es, ¿cómo se llama?, es para el lavado de activos. Entonces, creo que ahí no hay mucho que decir, solamente que eso en realidad es un absurdo, ¿no? Más aún, esto contradice ¿cómo se llama?, la imputación 4. Entonces, ¿cómo se llama? Porque el Ministerio Público dice que esos 15,000 fueron destinados después para ¿cómo se llama?, una acción de lavado de activos en el aumento de capital. Entonces, ¿cómo puede sostener que todo lo demás es dinero que tiene fuente ilícita? Más aún cuando está en la propia, ¿cómo se llama?, en la propia carpeta existe este informe que es remitido por el BCP, esta es la parte donde se establecen que en esa cuenta el señor Enrique Sacco recibe, él se transfiere desde Estados Unidos, él y su hija se transfieren, ¿cómo se llama?, dinero a esa cuenta. O sea, por lo tanto, esa cuenta es evidente, hay certeza de que esa cuenta recibe, ¿cómo se llama?, dinero de fuente ilícita. Entonces, ¿cómo puede sostener el Ministerio Público de que esa cuenta está contaminada y que la contaminación es ¿cómo se llama?, es genera, ¿cómo se llama?,
ese que se tendría que ser el delito precedente sería la contaminación, eso es un imposible, ¿no? Y si uno revisa, como vamos acá, todas las, ¿cómo se llama? Las medios probatorios, ninguna acredita el delito. O sea, ¿dónde está ¿cómo se llama? El medio probatorio que acredite que el señor Enrique Sacco, ese dinero lo utilizaron para hacer un lavado de activos? No hay ninguno. Solamente han hecho retiros de su dinero. O sea, y eso no puede ser, ¿cómo se llama? Considerado lavado de activos. O sea, faltan los elementos. Y finalmente, tenemos la cuarta imputación, donde sí, o sea, hay que tener bastante cuidado con esta imputación, porque es muy particular. El Ministerio Público nos está diciendo de que los $15,000 que supuestamente vienen de maculados, que vienen de Estados Unidos, fueron utilizados para hacer un aumento de capital en una empresa Condaire, que según el Ministerio Público fue constituida para temas de lavado de activos, que es una empresa de papel, lo cual no es cierto. Es una empresa que se constituye, es una empresa que, si bien el capital inicial eran 1.000 soles, es una empresa donde tenía capital de trabajo por más de $40,000, porque que se hizo ahí, es una empresa que existe, es una empresa que se constituye válidamente, es una empresa que alquila un local, es una empresa que genera una planilla de trabajadores, es una empresa que firma contratos, es una empresa que invierte en compra ¿cómo se llama?, de equipos, de maquinaria y hace comercio con eso. Entonces, sostener que esta empresa es una empresa de fachada, de ¿cómo se llama?, para recibir plata, ¿cómo se llama?, para lavado de activos, en realidad no tiene mucho sentido. Pero en este cuarto imputación al señor Enrique Sacco lo ponen como autor, y a la señora Rebeca Sacco, que es su mamá de casa, como hemos dicho, la ponen como cómplice. Y aquí, aparte de revisar los elementos de convicción que en realidad no acreditan nada de ningún delito, es bueno tener en cuenta una línea de tiempo, ¿no?, para verle la razonabilidad a esta imputación. La famosa transferencia es en el 11 de marzo de 2009. La transferencia que hace el señor Walfredo Hernández al Perú de 15,000 es el 24 de marzo. Condaire se constituye en julio de 2009. Y el señor Enrique Sacco hace un retiro el 6 de octubre de 2010 de $17,013. Entonces, según el Ministerio Público, esos $15,000 están dentro de estos 17,000. O sea, ¿cómo puede establecer eso? No entiendo. Y tampoco no hay un medio probatorio que pueda acreditar que efectivamente esos 15,000 estaban dentro de los 17,000. Y es más, sostiene falsamente que, ¿cómo se llama?, que esos $15,000 equivalen a $35,000, perdón, $35,000 soles que fueron utilizados el 17 de marzo para hacer el aumento de capital. O sea, este es un lavado de activos que va desde el 2009 al 2011 por $35,000 soles. O sea, no tiene pie ni cabeza. Y es más, aquí hay que tener en cuenta que la propia Fiscalía tiene otra carpeta, la carpeta 24-2024, donde se está, ¿cómo se llama?, investigando cuál fue el destino de estos 35,000. Entonces, ¿cómo es posible que en este caso el Ministerio Público impute delito de lavado de activos cuando le faltan unos elementos que recién lo está investigando para ver si efectivamente tuvo un destino de lavado de activos? Entonces, ahí es la famosa carpeta, y esto contradice, pues, sencillamente, ellos mismos se están tirando el pie, o sea, ellos están reconociendo que no saben cuál fue el destino. Entonces, ¿cómo pueden imputar hacer una imputación de lavado de activos cuando falta el elemento que es el dolo y la finalidad? O sea, y no es cierto que, ¿cómo se llama?, pues, que tal como sostiene el Ministerio Público, de que falsamente, para dar apariencias, no, se realizó un aumento de capital. Y creo que hace 10 días fue las declaraciones donde el señor Enrique Sacco explica cómo fue el procedimiento.
que no fueron parte de esos 17.000, sino fue con el propio dinero de las ventas que hizo esa compañía. No tiene nada que ver ese retiro de $17.000 que quiere imputar ¿cómo se llama? El Ministerio Público. Ahora, vayamos más allá. ¿Es razonable que los señores Enrique Sacco, la señora Rebeca Raimonda Sacco Jaramillo y Raúl Fernández cometen un delito de lavado de activos? O sea, ellos necesitaban, o sea, ¿por qué cometerían? O sea, por deporte. O sea, van a poner en riesgo, en principio, su reputación, su libertad. ¿Para qué? ¿Por 35.000 soles o por 55.000 o por 15.000? No tiene razonabilidad esta imputación, señor juez. Y queda claro que conforme hemos desarrollado, no hay elementos suficientes que acrediten con certeza que efectivamente acá se cometió un delito de lavado de activos. Más aún que en toda esta narrativa, en ningún momento la plata le llega al supuesto beneficiario que es el señor Juan Sarmiento. O sea, ¿qué caso tiene que hagan toda esta narrativa donde el señor no recibe el dinero supuestamente maculado que tenía que hacer? Es por eso, señor juez, que pedimos que, dado que no está acreditado, que no hay elementos o medios probatorios suficientes que produzcan certeza de que se cometió el delito, o que faltan acá elementos constitutivos del delito, se declare fundada el pedido sobre seguimiento solicitado por la defensa. Eso es todo, señor juez. Ya, ¿me puede indicar qué causal está invocando usted, abogado? Sí. Perdón, un segundo. Básicamente lo que estamos indicando que no se presentan los elementos típicos del delito de lavado de activos, o sea, con lo cual no se puede atribuir a los imputados la comisión de un delito, pues no son acciones típicas, y porque no existen elementos de convicción que acrediten la comisión del delito, ¿no? Ya, ok. ¿Se corre traslado, señor fiscal? O señora fiscal, en este caso. Sí, señor magistrado. En relación a lo referido por el abogado de la defensa sobre los fundamentos que sustentan su pedido de sobreseimiento al Ministerio Público, refiere lo siguiente. Para efectos de un mayor orden, vamos a realizarlo de forma individualizada, la forma de poder oralizar los mismos. Asimismo, bueno, estoy proyectando también diapositivas para efectos de que se pueda apreciar. Ok, por favor, a las partes procesales, una vez que terminen de utilizar las diapositivas, coordinen con Kevin. Kevin, por favor, dale tu correo para que te mande las diapositivas. Bien. Bien, ahora, en relación al sobreseguimiento y a los alegatos que ha realizado el señor abogado sobre el señor Walfredo Arnaldo Hernández Pabellón, las causales que invoca no se presentan elementos típicos del delito de lavado de activo, y la segunda causal es que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos y no haya elementos de convicción suficientes para el juicio. Sobre la primera causal hace referencia de que no estamos ante un hecho típico, y ya lo ha hecho referencia, ¿no? Asimismo, bueno, el Ministerio Público ante ello, dentro del requerimiento acusatorio, existe y se da una pluralidad de elementos de convicción que sustentan y acreditan la comisión del delito de lavado de activos, así como el delito fuente. El abogado hace referencia a que el dinero que ingresó de los $55.000 era un préstamo. Y ahí también invoca y hace referencia a la participación e intervención del señor Enrique Alberto Sacco Jaramillo. Sobre la teoría que hace referencia el abogado sobre el préstamo de dinero, ¿no? El Ministerio Público aquí, y también hace referencia a la cuenta, a la creación de la cuenta que fue en el año 2004, y que esta cuenta no se habría realizado para efectos de lavado de activos, ¿no? Eso tampoco está en cuestionamiento. Asimismo, hace referencia a que ese dinero fue un préstamo y que posteriormente ese dinero habría sido también otorgado parte del señor Sarmiento Soto como préstamo para un tema de un restaurante para su hijo en Estados Unidos. Sobre esta posición, señor magistrado, el Ministerio Público alega de que no se da la existencia de un presunto préstamo, ya que
de la cuenta, que esta cuenta haya sido, como se dice, aperturada en el 2004, esto no desvirtúa que esta cuenta no pueda haber sido utilizada con posterioridad para realizar actos propios de lavado de activos. Ya que, por ejemplo, en el caso de la empresa Condai, es de Valdarco Investment INC, de donde ingresó el dinero, esta empresa tenía comisiones que en primera instancia eran pago de comisiones lícitas, pero posteriormente los mismos dueños de esta cuenta de Valdarco indicaron de que posteriormente realizaban pago de sobornos a diversos funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sobre la no existencia del préstamo que fundamenta el Ministerio Público, es en base a lo siguiente. Supuesta entrega personal de dinero en efectivo en calidad de préstamo realizado antes del 2009 o 2008, entregado en varias partidas en montos similares a $8,000. En suma, fue un total, refiere, en este caso, Valfredo Hernández Padrón, a $56,000 o $57,000. Eso es lo que refiere el señor Valfredo Hernández Padrón en su declaración. Sin embargo, lo que se tiene aquí es que del registro migratorio del acusado se advierte que en el año 2008-2009 no habría ingresado a territorio peruano. Entonces, lo que se cuestiona aquí el Ministerio Público es cómo se explica la entrega personal en efectivo del dinero antes del 2009 y 2008, y esta persona no había ingresado. Otra de las versiones que nos hacen referencia a este supuesto préstamo, ¿no?, es: el préstamo fue mediante transacción, declaración indagatoria del señor Walfredo. Ello para el Ministerio Público no sería más que una coartada del acusado para pretender justificar la procedencia ilícita del dinero que provenía de un acto de corrupción, como ya lo hemos mostrado. La credibilidad de lo declarado se desvirtúa, ¿no?, estando que no hay justificación del presunto préstamo en mérito a lo siguiente. 1. No hay un relato circunstanciado sobre cómo se dio la transacción que alega, si por cuentas propias o terceros, si fue transacción directa o a cuentas de terceros. 2. No se explica la necesidad del presunto préstamo, motivos, razones. 3. No se ha justificado documentalmente el presunto préstamo. No existen transacciones o contratos de mutuo dinerario, sea privado o a través de notaría, para justificar este préstamo. 4. No hubo impulso de actos de investigación por parte de la defensa tendientes a justificar el presunto préstamo. Entonces, nosotros como Ministerio Público indicamos no existe para nosotros el supuesto préstamo que alega la defensa. Ahora, otro de los puntos también que hace referencia en relación a la defensa, ya está indicado sobre supuestamente que se está investigando en otra carpeta fiscal en relación al dinero que había ingresado en este caso a la empresa Condaire, ¿no? Y consigna una línea de tiempo también vinculada al ingreso de dinero. Pero lo que no consigna en este caso el abogado es que el dinero que ingresa a la empresa Condaire fue días después del retiro del dinero de la cuenta del BCP. Entonces, no está dando también información completa. Sobre la otra investigación que hace referencia, donde se está investigando el dinero de la empresa Condaire, tampoco es correcto de que el Ministerio Público no sabe o desacredita lo que hoy en día está acusando ante esa investigación, porque no está en cuestionamiento en la otra carpeta fiscal que el dinero sea maculado o no, sino que el dinero es maculado y lo que se está investigando es cuál es la ruta del dinero, de ese dinero maculado que ingresó a la empresa Condaire. Entonces, toda vez que la empresa Condaire fue instrumentalizada. En relación a la segunda causal que hace referencia el abogado, que los elementos de convicción, no han sido acreditados, no acreditan la comisión del delito y asimismo que no se han podido incorporar. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que dentro de esta causal invocada, de conformidad con el acuerdo plenario 7/2023, se debe fundamentar no solo invocar las causales, y específicamente al invocar la causal D,
se debe sustentar en primer lugar la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, situación que no ha sido debidamente, no ha sido fundamentada en todos sus alegatos que ha realizado la defensa. Y en segundo lugar, ¿por qué los elementos no son suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado? Lo cual, en el caso del señor Alfredo, así como el señor Enrique Alberto Sacco Jaramillo, no ha sido fundamentado correctamente. En relación a la señora Rebeca, ¿no? Hace referencia también el abogado a los vínculos de familiaridad que han tenido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, señor magistrado, que los retiros que se han podido realizar, en primer lugar, en relación al señor Enrique Alberto Sacco Jaramillo, estos no pueden ser considerados conductas neutras, sino que estos son actos propios de lavado de activo, dado que existe la ausencia de justificación de dichas operaciones anómalas, así como el incremento inusual del patrimonio. Esto como sustento también que hace referencia al Acuerdo Plenario 3/2010, en su fundamento 34. El señor Enrique Sacco Jaramillo realiza retiros y realiza transacciones de sus cuentas como titular de un dinero cuyo origen ilícito debía presumir, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público le está imputando en la calidad de coautor. Y hay que tener en cuenta que dentro del relato que realiza el Ministerio Público también se puede apreciar, ¿no? Y se desprende del mismo que dentro de la casa de uno de los doleiros se encontraba un apuntes con el nombre del señor Enrique Alberto Sacco Jaramillo, con la cuenta del señor Enrique Sacco Jaramillo y también confirmaciones con los depósitos que se habían realizado a su cuenta. Además de ello, que este dinero que ingresó a su cuenta no es justificable, tal cual también es la pericia que el Ministerio Público, por parte del Ministerio Público, también concluye que no se justifica la procedencia de ese dinero. Entonces, estamos ante un dinero no justificable. Hay que tener en cuenta también sobre la creación de la empresa Condaire. La empresa Condaire, el Ministerio Público ha consignado también que esta se crea con posterioridad al ingreso del dinero maculado, situación que el Ministerio Público considera inusual, ¿no? Toda vez que 3 meses posteriores al ingreso del dinero maculado se crea esta empresa. Sobre un punto también que hizo referencia el abogado, de que no estaríamos también ante la suficiencia de la comisión del delito de lavado de activos debido a que no regresó el dinero al señor Sarmiento Soto. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, señor magistrado. No es correcto lo alegado en relación a que respecto que la finalidad del delito de lavado de activos es dar apariencia y legalidad a un dinero que proviene de una actividad ilícita para disfrute de quien cometió el delito presente, ¿no? Tampoco que este dinero se deba devolver, en este caso al funcionario Sarmiento Soto. No es correcto porque conforme lo establece el Acuerdo Plenario 2011, en su fundamento 9, refiere que los actos de lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos. Caso concreto se da luego de la obtención del pago del soborno. Se da aquí, posterior a ello, este proceso de lavado de activos. Asimismo, en los fundamentos 12 y 15 de este acuerdo plenario, hace referencia que el agotamiento del delito de lavado de activos no es necesario que se disfrute de las ganancias ilícitas, sino que se procure asegurar las mismas a través de la actuación propia o de terceros. En este caso, intervinieron terceras personas, que en este caso tenían vínculos de familiaridad y comerciales, que son los hoy acusados quienes intervinieron en este proceso de lavado de activos. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, respecto a las causales invocadas para el sobreseimiento de los 3 acusados, el Ministerio Público considera que debe declararse infundado el sobreseimiento
postulado por la defensa técnica. Gracias. Ok, Procuraduría. Señor magistrado, voy a ser muy concreto, dado que el Ministerio Público ya ha tenido una intervención con la que consideramos coincidimos en todo sentido. En primer lugar, señor magistrado, la alegación efectuada por la defensa técnica está en razón de ya una evaluación que su despacho ha realizado respecto de una sección de improcedencia de acción. Son argumentos que han sido utilizados en ese medio técnico y en todo caso su despacho ya tiene un pronunciamiento al respecto. En segundo lugar, señor magistrado, la evaluación que se hace respecto de esta subetapa, podremos decir así, en el tema del sobreseimiento, es la suficiencia de elementos de convicción para llevar un caso a juicio oral. Y en ese sentido, el Ministerio Público ha detallado suficientes elementos que incluso van a ser considerados a nivel de indicios de prueba indirecta en la valoración conjunta en la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral. La alegación que hace la defensa concretamente ha sido una alegación interpretativa de elementos que evidentemente desde su punto de vista sustentan la negación de la imputación, pero no de la suficiencia, que es en buena cuenta el estándar probatorio relacionado al sobreseimiento. Por tanto, señor magistrado, solicitamos que declare infundada la pedido de sobreseimiento de la defensa técnica. Gracias. Ok, 2 minutos para el doctor Aníbal Sacco. Muchas gracias, señor juez. A ver, el procurador señala que la defensa hace una interpretación de los medios probatorios. En realidad, quien hace la interpretación de los medios probatorios es el Ministerio Público, no nosotros. Nosotros señalamos qué se desprende de cada medio probatorio. No los interpretamos, sino textualmente señalamos de qué se infiere de cada medio probatorio. Acá se debe aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional en el expediente 247-2023 PATAC ANCAS, donde, gracias a Dios, el Tribunal Constitucional ya señaló que toda decisión fiscal que carezca de una motivación adecuada y suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y en consecuencia será inconstitucional. O sea, eso le pone coto ya a la famosa tesis fiscal, que es una verdad absoluta y con lo cual se ha venido a manejar el Ministerio Público. Si uno en realidad analiza claramente lo que señala el Ministerio Público, ellos interpretan cosas de cosas. Por ejemplo, insisten en la relación comercial entre los señores Sacco con el señor Sarmiento. Y no existe, o sea, no puede ser posible que el Ministerio Público diga que porque uno de los hermanos fue empleado del señor Sarmiento, todos los demás hermanos tienen una relación comercial con el señor Sarmiento. Eso es absolutamente absurdo. O sea, no hay razón. Y es una interpretación que hace el Ministerio Público. No lo hace la defensa, lo hace el Ministerio Público. Después sostiene el Ministerio Público respecto al señor Walfredo Hernández, que se evidencia que como el señor Walfredo Hernández no estuvo en el Perú y no le entregó la plata, en ningún momento en el Perú, el señor Walfredo Hernández ha dicho que él le entregó plata en el Perú. Fue en Estados Unidos, no en el Perú. Y no se le entregó directamente al señor Juan Sarmiento. Se le entregaron a las personas que él enviaba a Estados Unidos llevando recados a su hijo. Entonces, acá hay interpretaciones del Ministerio Público que en realidad son antojadizas. Por ejemplo, habla de que el señor Enrique Sacco, ¿cómo se llama? No tiene una justificación respecto a sus ingresos y que todo lo que él ha retirado es sospechoso. ¿Y dónde está la pericia de que el señor Enrique Sacco tiene un desbalance patrimonial? O sea, es un mero dicho de cómo se llama del Ministerio Público. Y vuelvo a insistir, en el caso específico del señor Walfredo Hernández, es un imposible jurídico y fáctico. O sea, él no puede ser considerado cómplice de un hecho que ya ocurrió, o sea, por una declaración posterior. Eso es un absurdo. Y finalmente, señor juez, si uno revisa, en un momento, usted cuando haga el análisis y revise cada medio probatorio, o sea, va a dar cuenta que ninguno de los medios probatorios sustenta la imputación que hace el Ministerio Público. Es por eso que pedimos que se declare fundado
que este ensorguecimiento y verdad concluya esta tortura de 10 años que venimos padeciendo con la famosa tesis fiscal. Muchas gracias, señor juez. Ok, Fiscalía, tiene usted 2 minutos. Sí, señor magistrado, concretamente solamente en relación a lo que ha alegado, ¿no? La defensa técnica. Señor magistrado, no estamos nosotros ante una decisión arbitraria, tampoco estamos ante conjeturas, ni tampoco ante interpretaciones antojadizas e irrazonables por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público cumple con su función en base a los elementos que recaba en la investigación preparatoria, poder postular un requerimiento, ¿no? Pero en este caso, el Ministerio Público ha fundamentado y ha realizado un pronunciamiento de fondo, que es una acusación fiscal, que el Ministerio Público considera que está debidamente fundamentado y que cuenta con los suficientes elementos y cumple un estándar para ir a juicio. Entonces, el abogado hace interpretaciones diversas, diferentes, ¿no? En relación a la documentación que se ha presentado, pero si nosotros vamos a cada elemento y a los fácticos y a las imputaciones, vamos a tener claro que sí estamos ante actos propios de lavado de activo en el presente caso y que no correspondería realizar un sobreseimiento, ¿no? En ese sentido, nos mantenemos en la postura de que se debe declarar infundado lo que solicite el abogado defensor. Gracias. Ok, Procuraduría, 2 minutos. Doctor Giovanni. Ok, entonces con ello, por favor, me remiten las diapositivas a mi especialista en este momento y hacemos un receso para emitir la resolución correspondiente. Resolución número 16, gracias. Estamos hoy día en Lima, 2 de octubre del año 2025. Autos vistos y oídos, el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa técnica de los acusados y los alegatos expuestos en audiencia, oído representante del Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Y considerando primero, marco normativo aplicable. El artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal establece: procederá sobreseimiento cuando A, el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado; B, el hecho imputado no es típico, concurre a causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; C, la acción penal se ha extinguido; y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Otro punto. El Acuerdo Plenario 2-2012 precisa que el estándar para dictar sobreseimiento es más exigente que el de acusación, y que este solo procede si resulta evidente la imposibilidad de obtener la imputación en juicio oral. Otro punto. El Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116 estableció que los actos de lavado pueden inferirse de indicios objetivos y que las operaciones financieras anómalas sin justificación son actos típicos. Otro punto. El Acuerdo Plenario 7-2011/CJ-116 señaló que el lavado de activos se consuma con posterioridad a la obtención de ingresos ilícitos, sin necesidad de que el dinero retorne al funcionario corrupto. Segundo, alegatos de la defensa. Afirmó que los depósitos en la cuenta Ocean Bank correspondían a la devolución de un préstamo entre particulares, que el verdadero operador fue Walfredo Hernández. Alegó que los retiros y el aumento de capital en Condaire S.A.C. son actos lícitos y neutros. Y sostuvo que no se acreditó el delito fuente y que no existen elementos de convicción suficientes para acusar. Tercero, alegatos del Ministerio Público y la Procuraduría. Indicó que el dinero ingresó mediante la offshore Baldarco Investment, vinculada a pagos ilícitos de Camargo Correa. Los retiros y transferencias no son conductas neutras, sino actos típicos de lavado. Acuerdo Plenario 3-2010, Fundamento 34. La empresa Condaire S.A.C. fue instrumentalizada para dar apariencia de legalidad a capital. Y no es necesario contar con condena firme por el delito fuente casación 92-2017 de Arequipa. Cuarto, análisis del juzgado sobre la atribución de los hechos. El imputado, Enrique Sacco, figura como titular formal de la cuenta
en Ocean Bank, desde la cual se canalizaron fondos hacia el Perú. La alegación de que un tercero operaba la cuenta no excluye de modo evidente su responsabilidad, máxime cuando la jurisprudencia exige que la defensa deba desvirtuar no solo la titularidad, sino la capacidad de disposición efectiva. 4.2 sobre la tipicidad de la conducta. La defensa sostiene que se trata de actos neutros. Sin embargo, de los elementos actuados se advierte que los fondos cuestionados se transfirieron a cuentas personales y luego se aplicaron en una empresa vinculada al imputado. Estas operaciones cumplen con los verbos típicos de conversión, transferencia y ocultamiento, previstos en la Ley de Lavado de Activos en el Decreto Legislativo 986. Otro punto. Sobre el delito fuente. La jurisprudencia reiterada en la Casación 92-2017 de Arequipa y el Acuerdo Plenario 3-2010 ha señalado que no es indispensable sentencia condenatoria por el delito precedente, bastando que existan indicios suficientes del origen ilícito, en este caso los vínculos con empresas offshore y la ruta de fondos descrita constituyen tales indicios. Otro punto. Sobre la suficiencia probatoria. La defensa invocó la causal del artículo 344, inciso 2, 344, numeral 2, inciso D, del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado abundantes elementos de convicción, estados de cuenta, declaraciones, pericias contables, actas de instrucción bancaria, registros de visitas, entre otros, que configuran un estándar de sospecha suficiente según el Acuerdo Plenario 2-2012. El sobreseimiento exige certeza negativa, lo que no se verifica en este caso. Otro punto. Sobre la alegada imposibilidad jurídica en la complicidad. El alegato defensivo de que la declaración de Walfredo Hernández en el año 2016 no podría sustentar complicidad en un hecho del año 2009 será materia de valoración probatoria en juicio oral, mas no causal evidente de sobreseimiento en esta etapa. Quinto, conclusión. No concurren las causales previstas en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. El hecho sí puede atribuirse a los imputados, en este caso acusados. Los actos cuestionados encajan prima facie en el tipo penal de lavado de activos y existen elementos de convicción suficientes y relevantes que deben ser valorados en juicio oral. En consecuencia, corresponde declarar infundado el pedido de sobreseimiento. Se resuelve. Primero, declarar infundado el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa técnica de Enrique Alberto Sacco Jaramillo, Rebeca Raimunda Sacco Jaramillo y Walfredo Hernández Padrón, en el proceso seguido por lavado de activos en agravio del Estado. Segundo, disponer la continuación del trámite procesal conforme al requerimiento acusatorio fiscal, convocándose a audiencia de control de acusación, donde debe desarrollarse el análisis ahora en el aspecto probatorio. Motivo por el cual se notifica la presente resolución, dijo la Fiscalía. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Doctora Aníbal Sacco. Sí, tomamos conocimiento de la resolución. Ok. Bueno, señores, voy a suspender audiencia. Tengo otras audiencias programadas el día de hoy, motivo por el cual, dame fecha, por favor. Sí, doctor, un segundo, por favor. En la próxima audiencia se va a desarrollar la admisión de medios de prueba, todo en la etapa probatoria. ¿Ok? Señor magistrado, de acuerdo a su disponibilidad de agenda hasta el día 17 de octubre, viernes 17 de octubre, pero ya sería mayor a los 8 días. No, tiene que estar dentro de los 8 días, aunque sea una hora. Señor magistrado, el día lunes 13 de octubre, considerando que ya se está acabando con el caso de la variación del 26-2018-78, Ahora, en la mañana, a las 11 de la mañana, señor magistrado. el lunes, Lunes 13 de octubre, tomando en consideración que ya se está acabando la medida del 26-2018-78, los lunes, que se trabaja en la mañana.
A ver, doctor Aníbal Saco. Sí, doctor, usted nos ha citado también ese día, al mediodía, para ver el tema de la variación de medidas. A las 12 tenemos variación. A las 12 hay una variación, ¿no? Sí, con nosotros. Ya, entonces, ya Kevin, está difícil, ¿ah? Sí, porque también ¿No hay otro día que pueda robar a las 12? lo que pasa, doctor, es que como estamos trabajando irse a lunes y miércoles todo el día, ya los Ujú. martes, jueves y viernes están saturados con 4 o 5 audiencias. Ya, Es el despacho, sí. pero no puedes tratar de colocarlo por ahí. Doctora Aldana, Doctor, disculpe, ¿y se podría hacer a las 11 pero presencial para de ahí empalmarlo con la variación que tenemos en una hora después? ¿No? el problema no es ese, doctor, el problema es que no tengo agenda. Ah, ok. Ok. A ver, Kevin, por favor. Al doctor Aníbal Saco. Sí, en todo caso, creo que para poder cumplir con los plazos, podríamos reemplazar la audiencia de variación, pasarla para otra fecha y poner en esa fecha la continuación de esta audiencia para que estén dentro del plazo. No sé si eso es posible. Kevin, Lo escucho, señor magistrado, sí. Kevin, ¿no se podría poner media hora, media hora? Sí, sí, sí se puede, señor magistrado. A ver, ponlo entonces ahí, media hora. El día lunes 13 de octubre, señor magistrado, Ajá. sería esta 12:30, ese cuaderno, Sí, 12:30 y el 12 y otro, media. Ok. sí, 2:30 a 1. Ya vemos ahí cómo lo acomodamos. ¿Ya? Sí, Ok, señor. entonces quedaría para qué fecha, Kevin? El día lunes 13 de octubre a las 12:30 del mediodía. Ya, lunes 13 de octubre a las 12:30 de mediodía. Queda notificada la fiscalía, dijo, Sí, conforme, señor magistrado. ya, Procuraduría, doctor Giovanni, Conforme, señor juez. ok, doctor Aníbal Saco, Conforme, doctor, entendería que sería presencial, ¿verdad? Porque sí, no. para que no se pierda la otra. Ya, listo, suspendemos avisos hasta esa fecha. Gracias, que tengan buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.